Dios. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Cristo. Oh, aleluya. Poderoso eres Dios. Te exaltamos, te adoramos, bendecimos tu santo nombre, porque eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Jesús. Dios le bendiga, amado hermano, querido oyente. En este momento vamos a escuchar palabra de Dios viviente. Le invito a que usted abra su mente y abra su corazón para oír la voz de Dios en este día, para que pueda oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este momento abra su mente y abra su corazón para oír la voz de Dios. Cristo en este momento quiere hacer algo nuevo, quiere transformar, quiere, ¿verdad?, poder libertar la vida de todos nosotros. Quiere hablarnos en este momento mediante su palabra. Te invito a que puedas oír voz de Dios. Aleluya. En este día, amado amigo, Dios nos va a hablar mediante una palabra que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es en la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Sakai Umasiala. Oramos al Señor. Padre bueno, que estás en los cielos, en este día, Jesús, elevamos nuestra oración delante de tu presencia. Elevo mi oración delante de tu presencia, Padre. Jesús, habla mi vida. Habla, Dios mío, cada persona que está oyendo este mensaje, Dios mío. Padre Santo, esta palabra es tuya, Señor. Aleluya. Habla nuestras vidas. Habla con un mensaje de poder, un mensaje de liberación. Hay personas que necesitan oír tu voz. Que no me escuchen a mi Padre, sino que tú le puedas hablar en este día, conforme a como tú quieras hacer, Jesús. Dios mío, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias, Cristo de la gloria, porque sin ti no soy nada y nadie. Ederson Muñoz,
Solamente es barro y nada más, Señor. Solamente es polvo, Padre, que tú formaste. Pero en tus manos, Señor, soy, Dios mío, un instrumento para poder hablar este mensaje, Jesús. Padre, en este día quiero oír palabra tuya para mi vida primeramente y también para todos los hermanos que están oyendo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma adora la gloria de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este día el Señor nos habla. El apóstol Pablo escribe esta carta de los Efesios. Y Efesios capítulo 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a la iglesia allá en Éfeso. Y justamente en estos versículos, ¿verdad? En estos versos que estamos leyendo, del 1 al 18, Él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos, ¿verdad?, nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Imagínense, Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podemos hacer frente a todas las tempestades, ¿verdad?, que se levantan contra nuestra vida, a todas las trampas del maligno. Y dice que si usamos esta vestidura, esta armadura de Dios, dice que saldremos victoriosos. Muchas veces nosotros tratamos de vivir un cristianismo, ¿verdad? Tratamos de ser buenos hijos de Dios. Tratamos de ser, ¿verdad?, de poder tener una intimidad con el amado y todo aquello. Pero algo que muchas veces nosotros nos olvidamos es que estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual, no es una guerra carnal, es una guerra espiritual. Estamos peleando. Dice el apóstol Pablo, le habla ahí a su hijo espiritual Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea como buen soldado de Jesucristo. Muchas veces nosotros olvidamos que estamos peleando una batalla constante. No es una batalla de un día, de 2 días. No es una batalla de un par de horas solamente. Es una batalla que el cristiano, que el hijo de Dios, la hija de Dios, pelea desde el momento de que se levanta hasta el momento en que se acuesta. Constantemente peleamos esta batalla espiritual. Si tú quieres ignorar esto, si tú quieres vivir tranquilo y relajado en tu hogar, no vas a tener una victoria como creyente. No vas a tener una victoria sobre las garras del maligno. Si tú vives despreocupado de lo que sucede, no vas a poder tener un ministerio efectivo. No vas a poder tener una vida espiritual que vaya creciendo, sino que vas a tener una vida espiritual que constantemente va a estar menguando. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Como le decía el apóstol Pablo, le habla a Timoteo ahí en
capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos, ¿cierto?, testigos, esto te encarezco, ¿verdad? Esto os encargo que prediques. Y después de todo eso, en el verso 3 le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, ¿verdad?, a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, le dice el apóstol Pablo, le da un ejemplo de algo que nosotros podemos ver comúnmente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y vemos también ahí en la primera carta que le envía el apóstol Pablo a Timoteo, le dice el apóstol, ¿verdad?, ahí a Timoteo, le habla y le dice, ¿verdad?, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues le dice el apóstol Pablo, tiene, ¿verdad?, promesa de vida, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Pelea, pelea, pelea como buen soldado de Jesucristo. Olvidamos que estamos en una batalla espiritual. Olvidamos que frecuentemente debemos pelear, que debemos luchar sin importar nada. Ahora, muchas veces, como le decía, ¿verdad?, ignoramos esta verdad de que el apóstol aquí está hablando. Y aquí en Efesios capítulo 6, esta carta que, como le decía, el apóstol Pablo le envía ahí a la iglesia de Éfeso, les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero, ¿verdad?, es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza, ¿verdad? Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De Él viene nuestra fuerza, no es de ninguna persona, no es de ningún pastor, no es de ningún ministro, no es de ningún hermano, es de Cristo que viene nuestra fuerza para poder luchar día a día. Esta verdad, la fuerza llega cuando reconocemos que dependemos de Dios solamente, cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos una vez que nosotros reconocemos que no somos nada delante de la presencia de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, que sin Dios nada podemos hacer. Es entonces cuando llega el paso segundo, y el segundo paso es vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, requiere una acción de parte, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Depende una decisión, ¿verdad?,
Muchas veces nosotros no nos decidimos, no nos proponemos ponernos a la armadura de Dios. Nosotros no nos enfrentamos con nuestras propias fuerzas. Yo no me enfrento contra el enemigo en esta batalla que estoy con mis propias fuerzas. No puedo, no podría con mis propias fuerzas, ¿verdad? Sino que uso la armadura de Dios. Usted debe usar la armadura de Dios. Debemos utilizar aquella armadura que Dios nos da. Es un acto de humildad y de confianza total y plena en el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo y de su sabiduría. Nosotros, ¿verdad?, sabemos que Jesucristo ya venció al enemigo allí en la cruz del Calvario. Él venció con aquella muerte que tuvo ahí, ¿verdad? La batalla final ya está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a una batalla espiritual. Nos enfrentamos, ¿verdad?, a batallas espirituales cada día. Y debemos hacerlo con la armadura de Dios, con la armadura que Él nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas, porque no vamos a poder. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará de verdad desanimarnos en nuestro andar. Tratará, ¿verdad?, de hacernos valer nada. Tratará de hacernos pensar que no somos nada, que no valemos nada. Tratará de desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Pero nosotros, como buenos cristianos, como hijos del Dios viviente, usando bien la armadura que Dios nos da, venceremos. Vamos a vencer con la armadura de Dios. Eso es lo que nosotros debemos saber. Debemos entender que es la armadura de Dios la que nos ayuda a poder caminar, la que nos ayuda a poder vencer, la que nos guarda, ¿verdad?, de todos los dardos del enemigo. Dice luego el verso 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Gloria a Dios, aleluya. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Acabando todo, estar firmes. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante. Nos guste o no, estamos en una lucha espiritual constante. Es importante que podamos entender esto. Estamos luchando, estamos batallando. Y esta lucha no es contra sangre, no es contra sangre y carne. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 y 9. Nos dan unas palabras, ahí el apóstol Pedro nos da unas palabras muy sabias. Y nos dice lo siguiente. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Estad firmes. Estad firmes. Eso es lo que nosotros debemos
hacer. Estad firmes, dice el Señor. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Como les decía, es una lucha intensa, pero Dios nos deja, ¿verdad? No nos deja indefensos. Él nos da la armadura, Él nos provee, ¿verdad? Lo que necesitamos para poder vencer. Él nos da lo que necesitamos, solo tenemos que ponerla y usarla. Él nos da la armadura, pero hay que ponérsela, hay que usarla. Debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que es una armadura, no varias. Y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques que podamos encontrar. Para todos los ataques que nos puedan hacer. El enemigo va a tratar, ¿verdad?, de incomodarnos, va a tratar de engañarnos, va a tratar, ¿verdad?, de hacernos dar miedo. Así como lo hacía el gigante Goliat contra el pueblo de Israel. Y si tú no estás preparado, si tú no estás armado con la armadura de Dios, vas a estar como aquel pueblo en aquel momento, asustados. Pero si tú estás armado con la armadura de Dios, vas a poder resistir, vas a poder vencer, vas a ser como David y vas a salir y vas a decir: ¿quién es aquel que osa, verdad, desafiar al pueblo de Dios? Vas a entender que tu Dios es más grande que cualquier gigante. Debemos tener en cuenta que solamente es una armadura, no son varias. No nos ponemos hoy día el casco y mañana, ¿verdad?, el escudo. No, esto no funciona así. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, por lo tanto, como buenos soldados de Jesucristo, debemos hacer lo mismo. Tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. Al usar toda la armadura de Dios, al usar toda la armadura que Él nos ha provisto, estaremos protegiendo estaremos protegidos de parte de Él y estaremos listos para la batalla. Esa, amado amigo, esa, amado hermano, es la forma en la que resistimos firme hasta el final, hasta que estemos en la eternidad con Cristo Jesús. Esa, amado amigo, es la forma de que usted y yo vamos a poder perseverar. Esa es la forma en que vamos a poder correr la carrera hasta el final, como buenos soldados de Jesucristo. Si vemos, ¿verdad?, una corta descripción de cada parte de la armadura de Dios, cada parte de la armadura que Él nos ha provisto, podemos ver en el verso 14 que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Hay otra versión que dice: manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevan, ¿verdad?, los soldados, o que llevaban por lo menos en aquel tiempo, eran anchos y servía para mantener la túnica, ¿cierto?, de alguna forma, la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba, ¿verdad?, soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Él, quién es Jesús, y vivir una vida íntegra de honra, una vida, ¿verdad?, íntegra delante de la presencia de Dios.
El diablo intentará engañarnos muchas veces, va a intentar con sus artimañas, con sus mentiras, para que fallemos delante del Señor, para que dudemos o para que, ¿verdad?, comprometamos nuestra identidad como hijos. Debemos mantenernos firmes, debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios. Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 1, verso 12, que a todos los que recibieron a Jesucristo tienen la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos transformados por Él, por su sangre. Somos salvados de la muerte eterna. Imagínate qué tremendo es lo que Cristo hizo en aquella cruz. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. ¿Qué nos apartará? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos apartará? Tribulación, peste, hambre, guerra. ¿Qué nos va a apartar del amor de nuestro Dios? Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 28. Dijo, ¿verdad?, unas palabras claves. Dijo, ahí dio una declaración de la cual nosotros debemos estar firmes, debemos estar, ¿verdad? Debemos creer aquella verdad que Él nos tiene, porque Él dijo ahí, en el capítulo 10, verso 28, ¿verdad? Él dijo, y yo les doy vida eterna. Pero en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Imagínese. Estamos en las manos de Él. ¿Qué nos va a poder apartar de su mano? Nada. Mi Padre dice que Él me las dio. Nada las arrebatará de mi mano. Somos hijos del Dios eterno. Muchas veces nosotros leemos esta palabra y no nos damos cuenta de la profundidad de este asunto. Luego, ¿verdad? Y en el mismo verso 14 dice, y vestido con toda la coraza de justicia. Aleluya. También habla ahí, ¿verdad?, de todas estas verdades que nosotros tenemos. Pero mira, imagínate, estamos hablando del cinturón de la verdad. Y dice, y ya entendemos cuál es el cinturón. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar este cinturón? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva esa amistad profunda con Dios a través de la oración, búsqueda, ora, vigila en ayuno, en oración, trabaja para tener esta intimidad con el amado. Fortalece tu espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé verdadero en todas tus acciones y palabras delante de Dios. Trabaja para que puedas tener una intimidad con Él. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no tienes intimidad con Él? Si no, hace mucho tiempo ya que no le hablas en la oración. Hace mucho tiempo que no lo buscas en la madrugada. ¿Cómo puedes decir que lo amas? ¿Cómo puedes decir que lo amas si has dejado tu primer amor ya? Ya no tienes aquel primer amor que tenías en aquel tiempo cuando recién iniciaste. ¿Cuánto tiempo que ya no buscas de Dios? Verso 14 también nos dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, ¿verdad?, iba enganchada ahí al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal para cualquier persona. Y por eso los soldados, ¿verdad?, se cubrían bien. Asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios.
Tenemos, ¿verdad? A través de Jesucristo tenemos la verdad clara y eficaz, la justicia de Dios. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos 5 dice aquella palabra, ¿cierto? Que somos justificados. La batalla que tenemos nosotros, la batalla que nosotros constantemente tenemos contra las tentaciones y el pecado, no la ganamos con nuestra propia justicia. No la podemos ganar nosotros solos. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Tienes que mantenerte firme en tu posición de hijo. Eres hijo de Dios. Cuando Dios nos miró, ¿verdad? Cuando Dios nos mira a nosotros en este tiempo, no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo, ve el sacrificio de Jesucristo en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestra vida, mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Dice que debemos tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en el blanco perfecto. No en nuestro pasado sin Él, no en nuestras emociones, no, ¿verdad? En el amigo, no en el pastor. Debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús de Nazaret. No recuerdes los errores que cometías antes, no. Enfócate en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y perteneces ahora a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae, ¿verdad?, a tu mente los pecados del pasado, como si, ¿verdad?, de alguna manera definieran tu presente. No, tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Ese diablito solamente habla y habla. Pide a Dios que te dé la ayuda. Dile a Dios que te ayude a poder verte como Él te ve, a que recuerdes el poder que Él te ha concedido para poder vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Tenemos la autoridad de hollar serpientes. Aleluya. Resistid al diablo, dice el apóstol, y este huirá. Huirá. Verso 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies, ¿verdad?, necesitan estar bien protegidos para poder avanzar en la batalla, para poder ir por toda esta carrera que nosotros llevamos, por toda esta guerra que nosotros llevamos. El enemigo puede colocar objetivos, ¿verdad? Puede colocar objetos cortantes ahí o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta, cierto, siempre va a ser impedir que la iglesia avance. Siempre va a ser impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido, ¿verdad?, inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es muy, muy larga. Pero en Cristo nuestros pies están firmes. En Cristo nuestros pies están firmes. Recuerda esto. Y dispuestos, ¿verdad?, para poder llevar el evangelio de la paz. Aleluya, dice ahí en Isaías que hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Damos pasos grandes y ganamos terrenos a multitud. Cuando digo terreno me refiero a las almas, a la vida. Ganamos terreno, ganamos almas para Cristo, para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos ¿verdad?, hemos experimentado su paz. Nosotros hemos experimentado el poder de Dios. El reino de Dios es
uno de justicia, paz, gozo en el Espíritu de Dios, ¿verdad? En el Espíritu Santo ahí. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da, ¿verdad? No son de este mundo. Oh, alábale, alábale. Las armas que Dios nos da no son de este mundo. Estas armas que Dios nos da ¿verdad? No pueden perecer. ¿Usted está entendiendo? ¿Está entendiendo esta palabra? Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos peleando una batalla espiritual. Dios nos da este calzado para poder seguir adelante. Las armas de este mundo perecen, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo. Y puede parecer quizás ilógico, ¿verdad? No ganamos imponiendo o alterándonos, así como ganan, ¿verdad? Los soldados de este mundo. No ganamos, ¿verdad? A lo mejor ahí golpeando a alguien. No, ganamos viviendo una vida de intimidad con Dios, llenándonos de su paz, llevándola a todos los que nos rodean. Así ganamos esta batalla. Cuando usted se arrodilla, cuando usted, ¿verdad?, está orando por su amigo, cuando usted está orando por aquella persona que le hace daño, cuando usted está orando por aquella persona que se burla de usted, cuando usted está orando allí en su rodilla, por su familia, por su hijo que aún no viene a Cristo, por su hija que todavía no viene a Cristo, por sus nietos que todavía no son cristianos. Cuando usted está orando, cuando usted está de rodillas, usted está ganando una tremenda guerra. Usted está ganando territorio para el reino de Dios. Usted está ganando vidas, almas para Cristo. Cuando usted está orando, cuando usted está de rodillas, el infierno tiembla por el poder del Espíritu de Dios. Cuando usted está de rodillas, le está declarando la guerra al enemigo. Es por eso que como estamos peleando esta batalla, el verso 16 dice que debemos tener un escudo. Debemos tener un escudo porque estamos peleando. Estamos peleando. Usted debe tener un escudo para poder defenderse. Y dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo, ¿verdad?, no solo menciona la parte, ¿verdad?, de la armadura, sino que también nos dice que ¿para qué debemos usarla? El escudo al que, ¿verdad?, se refiere era ¿verdad?, de alguna manera, si usted investiga, y el escudo que usaban en aquel tiempo, el escudo al que se refiere era un grano que cubría. Era uno grande, ¿verdad?, que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era un escudo bastante grande. Era resistente y estaba cubierto. Y de alguna manera cuando los soldados salían a la batalla, los cubría de pies a cabeza. Era un escudo bastante grande. Y cubría, ¿verdad?, a los soldados los cubría de todo lo que sus enemigos le podían hacer. Asimismo el apóstol nos dice que debemos, ¿cierto?, tener este escudo de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Por eso es importante estar alerta. Tenemos el escudo de la fe. El escudo es resistente. En aquel tiempo, como les decía, estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas, con flechas de fuego, y el cuero, ¿verdad?, actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe, nosotros, dice el apóstol Pablo, que podemos apagar toda la flecha que nos dispara el maligno. Todas las flechas que nos dispara. El ataque del enemigo puede venir, ¿verdad?, de cualquier lugar, de cualquier lado, de cualquier forma. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. La fe. Una de las armas, ¿verdad?, que el diablo usa con frecuencia es la duda. De alguna manera nos incita a dudar del poder de Dios, del poder que Dios tiene, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Si Dios me ama tanto como Él dice, ¿por qué permite que esto me suceda? Pero te quiero decir algo. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos, ¿verdad?, en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesucristo. Avanzamos hacia el frente, nuestra mirada hacia el frente, gracias al escudo de la fe. Tenemos que estar alerta. ¿Cómo utilizamos el escudo? ¿Cómo utilizo el escudo, Ederson? Dime cómo lo uso. Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres para Él, quién eres en Él. ¿Para qué puedes usar esa verdad cuando, verdad, te llega la duda? Trabaja, pelea, conquista. En el verso 17, ya terminando, ¿verdad? El verso 17 dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación. El casco, ¿verdad?, protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena, ¿verdad?, de la certeza de nuestra salvación en Cristo Jesús. Nuestra cabeza. Hemos, ¿verdad?, de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos. Aleluya. Tenemos que tener esta verdad, esta efectividad en Cristo Jesús. Debemos estar atentos en el poder de Dios, en el poder de Dios que Dios nos da. Aleluya. Hemos de vivir cada día de la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados a esta certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos linaje escogido, dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar la obra de Dios, la maravilla de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad y es nuestro propósito como verdad, como hijos, de poder proclamar aquella luz admirable. No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente, en nuestra cabeza, dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Eso lo dice Gálatas 3. Somos salvos por la fe. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Usted y yo somos salvos gracias a Jesucristo, pero debe cuidar esa salvación. No crea que usted va a poder, ¿verdad?,
andar por ahí jugueteando con el mundo, jugueteando con el pecado. No, debe cuidar su salvación. Si usted la ama, si usted la atesora, recuerda que eres salvo en Cristo Jesús. Recuerda que Él te salvó por su sangre redentora, que dio su vida a la cruz del Calvario por ti. Y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a la vida que Dios desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces, ¿verdad?, su amor y su perdón. Él te ama, Él te salvó y eres suyo por la eternidad. En este día sabes que Dios me está hablando a mí primeramente. Este mensaje, amado amigo, mucho tiempo estaba ahí, estancado. Este mensaje Dios me lo había dado para mucho tiempo atrás. Pero en este momento, más que en cualquier otro momento, me era necesaria esta palabra. Y Dios me la ha dado para que usted la escuche y para que yo también pueda escucharla. La espada del Espíritu, dice el verso 17. Tomad el yerbo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque. Las otras son, ¿verdad?, más bien defensivas. El escudo, el yelmo, son para defendernos. Pero la arma que Dios nos da para poder atacar al enemigo es, ¿verdad?, la espada del Espíritu. Y ahí nos aclara el apóstol Pablo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque. La otra, ¿verdad?, como les decía, son solamente para defendernos. La espada sirve tanto para la defensa como para el ataque contra el enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, dice Salmo 119, e ilumina nuestra mente con las enseñanzas del Evangelio, con la espada del Espíritu, con la espada que el Espíritu Santo nos da. Defendemos, ¿verdad? Nos podemos defender ahí contra todas las acechanzas del enemigo, contra todos los ataques, las mentiras, los engaños que Él nos puede dar, a la vez que le atacamos con la verdad. Recordamos, ¿verdad?, el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando fue tentado allí en el desierto después de aquellos 40 días de ayuno ahí, de pasar hambre. Dice, ¿verdad?, que el enemigo vino a tentarle. Vino para poder tentarlo, pero él se defendió con la espada y le dijo, de cierto, escrito está. Escrito está. Cuando el enemigo quiere atacarte, tú tienes que defenderte con un escrito está. Escrito está. A tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Escrito está. Ciertamente la palabra de Dios, dice ahí en Hebreos capítulo 4, verso 12, si dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros combatimos los malos pensamientos, combatimos la duda y las enseñanzas falsas que nos puede traer el enemigo, llenando nuestra mente con el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia, el libro más antiguo, el libro más vendido en el mundo, el libro más odiado y más amado, la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Pero predicador, ¿cómo utilizo la espada? ¿Cómo utilizo? Los soldados para utilizar la espada tienen que aprender a usarla. Predicador, ¿cómo la uso? Lee tu Biblia cada día. Yo la leo muchas veces en el día. Y déjame decirte que me llena
Cuando pasa un día que estoy ocupado con cualquier cosa y no puedo leerla, hay algo que me falta durante el día, hay algo que por ahí, ¿verdad? Necesito leer esto. Me hice, ¿verdad? Me hice vicioso a la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Si no la leo, algo me falta. Es como que si no pudiera comer durante el día. La palabra de Dios. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia tiene palabra de la boca de Dios. De esto vive el hombre, de la palabra de Dios. Léela cada día, memorízala, apréndetela, aprende a usar la palabra de verdad, de forma efectiva. Combate las mentiras con su verdad. Guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él te pide. Y ya terminando, el soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y se recibe, ¿verdad? Recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con nuestro jefe, la comunicación con nuestro capitán, la comunicación con Dios, nuestro, ¿verdad?, comandante, debe ser constante para poder fortalecernos, para poder recibir sus órdenes, para poder, ¿verdad? Los soldados tienen que recibir las órdenes de su comandante para poder escuchar la estrategia que él tiene, ¿verdad? Para poder vencer al enemigo. Asimismo, tú tienes que escuchar la voz de Dios para poder conocer la estrategia con la cual tú puedes vencer al enemigo. No solo debemos orar por nuestras luchas, por nuestros retos, por las dificultades que vivimos día a día, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en la oración. Esto es algo muy importante. Ya nadie está orando ni siquiera por sí mismo. Ora por tu hermano, ora por tu pastor, ora por tu familia, ora por tus hijos. Aleluya. Si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o contra alguna duda, o si está pasando por sufrimiento o por persecución o por lo que sea, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarles. ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? ¿Quieres vencer? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él, estudia la Biblia, aprende la Biblia, mantente alerta frente a los ataques del enemigo, no descanses, no duermas. Hay un dicho muy conocido que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No te duermas, sigue adelante. Cristo viene, muy pronto sonará la trompeta, oh my friend. Sonará la trompeta y vamos a volar con Cristo Jesús. Mantente alerta, porque pronto volamos. No sabemos ni el día ni la hora, pero el que ha de venir vendrá. No sabemos a qué momento va a venir, pero Cristo, aleluya, va a venir. Amado amigo, como le decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice el verso 18. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Terminado, hermano, esta palabra. Dios nos habla a través de este mensaje. En este momento te quiero decir: ora por tus hermanos, ora por tus amigos, ora por este siervo, porque necesito mucho de Dios. Vamos a orar a Dios. Si tú quieres orar a Dios, si tú quieres
¿verdad? Si tú estás débil en este momento, si necesitas fuerza, si sientes que ya no puedes más, si sientes que en esta guerra espiritual te han dañado, si en esta guerra espiritual te han llegado algunos dardos por ahí, y a lo mejor tienes dudas, a lo mejor has dudado de tu salvación, a lo mejor has caído en algún pecado, recuerda que tenemos un abogado en Cristo Jesús, el cual, ¿verdad?, nos defiende. Recuerda que nuestro Padre siempre va a perdonarnos si nos arrepentimos, oramos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos y en todo lugar. Gracias, Jesucristo, por tu amor y por tu fidelidad. En este día hemos escuchado palabra tuya, Padre. En este día has hablado a nuestras vidas. Cristo de la gloria, ¡ay, Santo de Dios! Trabaja y maneja. Aleluya, aleluya. Padre mío, oro por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Protégeles. Aleluya. Ayúdalos. Fortalécelos con el poder de tu Espíritu Santo. Cíñelo. Ciñe sus lomos, Padre. Cúbrelos con tu sangre. Tu sangre los cubre en cuanto creen en ti. En cuanto creen en ti. Si hay alguien que aún no ha creído en ti, Padre, alguien que está escuchando este mensaje, cúbrelo con tu sangre. Lávalo con tu sangre para que pueda ser un hijo tuyo. Cristo, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recibe fuerza por esta palabra. Recibe fuerza por esta palabra. Recuerda que Cristo te ama. Que Cristo te ama. Que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Esperamos que te puedas gozar junto a nosotros. A continuación presentamos el mensaje titulado Sellados con el Espíritu Santo, con el predicador Ederson Muñoz. Bendiciones. Gloria a Dios. El Dios de paz les bendiga grandemente. En este momento le doy gracias a Dios por su infinito amor y por su infinita misericordia.
por el amor que Él tiene para con nuestras vidas, al permitirnos poder, ¿cierto?, respirar un nuevo día, poder dar gracias a Dios es lo mejor. Debemos agradecerle por cada uno del amor, por cada uno de los días que Él nos bendice y nos guarda por su amor, por su infinita misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo, ¿verdad?, perdonado las ofensas que hemos cometido, para ser adoptados, para ser llamados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? En este día vamos a hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Justamente, amado amigo, el título de este mensaje es el sello, ¿verdad?, del Espíritu Santo. En este día no venimos a hablar de cualquier cosa. En este día, amado amigo, le hablo solamente de algo sobrenatural, sellados con el Espíritu Santo. Así se llama el mensaje del día de hoy. Abrimos nuestras Biblias entonces en libro de Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. En este día le invito a que abra su mente y abra su corazón para oír la voz de Dios. Dice: en Él también vosotros, hablando de los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso nos dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Gloria a Dios, oramos al Señor. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Dios mío, en este momento abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ti. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder, Señor, en este mismo instante poder oír tu voz, aquella revelación sobrenatural que venga de parte tuya, Jesús. Padre, gracias por el poder sobrenatural que tú tienes. Padre amado, oramos a ti, pedimos a ti, te pedimos, Dios mío, que nos ilumines. Gracias, Padre. Habla a través de tu siervo, predica a través de este siervo. Dios mío, que pueda ser solamente un instrumento en tus manos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que tú haces, Rey. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mi alma adora la gloria de Dios. Bendecimos su santo y eterno y poderoso nombre. Aquí, ¿verdad? Estamos leyendo esta palabra
sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Es una referencia simbólica al sello usado ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Esta palabra que acabamos de leer, amado amigo, amado hermano que estás escuchando, es nada más ni nada menos que una referencia simbólica a lo que sucedía allí en el Antiguo Testamento. Vemos, ¿verdad?, cómo en el Antiguo Testamento se utilizaban mucho los sellos para marcar que tú eras parte de una propiedad. Nosotros en este día vemos el sello. Este sello no es un sello cualquiera, dice, el sello es el Espíritu que fue prometido y ahora ha sido dado. Su presencia en nuestros corazones es la evidencia de nuestra aceptación por parte de Dios. La evidencia que nosotros tenemos de que Dios nos ha aceptado como hijos suyos es el Espíritu Santo en nuestras vidas, el sello que el Espíritu nos ha dado por la santa voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo allí a la iglesia de Corintios, ¿cierto? En la segunda carta de Corintios, capítulo 1, verso 22, le dice de la siguiente manera, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu que en nuestro corazón. En nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero el verso 21 dice algo más claro todavía en cuanto a lo que estoy diciéndole en este momento. El verso 21 dice, y el que no confirma, y el que confirma, ¿verdad? El que nos confirma que somos hijos de Dios, que somos aceptados para Dios, es el Espíritu Santo. Vamos a darle lectura y dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios. Nosotros creemos que el sello del Espíritu, el sello que Dios nos ha dado por mediante, ¿verdad?, de su Santo Espíritu, es el sello más grande que el hombre y que la mujer pueden llevar. Nosotros, ¿verdad?, creemos que somos hijos de Dios. Y esto, ¿verdad?, no lo sacamos de cualquier cosa por ahí, no es una fábula, no. Nosotros lo creemos porque la Biblia lo dice, ahí en Juan capítulo 1, verso 12, dice, a todos los que creyeron. Pero el verso anterior, el verso 11, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Verso 12, pero a todos los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados, de ser hijos de Dios. Le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Glorias al Santo de Israel. El que nos confirma, ¿verdad?, es Cristo por medio del sello. Él nos ungió con el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, amado amigo, era muy de costumbre ungir a los reyes, ungir a las personas, ungir con, ¿verdad?, ungir ahí, ¿verdad?, con lo que era en aquel tiempo
el aceite, se utilizaba mucho el aceite para ungir a las personas. En este tiempo ya no se utiliza como en aquel tiempo se utilizaba. El aceite era símbolo, ¿verdad?, de la presencia. El aceite, amado amigo, en la Biblia simboliza el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se ungía a las personas con aceite para simbolizar, ¿verdad?, un poder, una autoridad en aquella persona que era ungida. En este tiempo nosotros, ¿verdad?, en el tiempo de la gracia, desde la cruz de Cristo en adelante, desde la muerte de Cristo en adelante, nosotros somos ungidos con el Espíritu de Dios. Le quiero decir que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era el tabernáculo. Aquel tabernáculo de reunión, aquel, ¿verdad?, que se ponía allí en el lugar santísimo donde nadie podía entrar. Solamente aquel varón que entraba una vez al año. Pero este lugar santísimo, ¿verdad?, porque el templo de Salomón se dividía de muchas partes. Estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cuartito, ¿verdad?, ahí que de alguna forma se dividía del lugar santo, se dividía ahí con un velo. Ese velo ahí que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo estaba puesto por un motivo, para que el hombre no muriera. Porque el hombre, cuando entraba al lugar santísimo en pecado, dice la Biblia que moría al instante, porque la presencia de Dios era tan santa que su pecado lo consumía en el mismo momento. Por eso, amado amigo, personas que entraban allí, ¿cierto?, una vez al año, solamente para la expiación. Y dice que aquellos sacerdotes, ¿verdad?, se ataban una cuerda allí a la cintura para que si morían por la presencia de Dios, las otras personas que estaban afuera pudieran jalarlo para afuera. Imagínense, la presencia de Dios era tan grande. La presencia de Dios fue tan grande en aquel momento cuando, ¿verdad?, Moisés fue llamado para que le pudiera dar las tablas de la ley. ¿Verdad? Y de alguna manera nosotros podemos ver cómo Moisés estaba allí en aquel monte. Y cuando estaba en la presencia de Dios, dice que cambió su aspecto. La presencia de Dios impactó de alguna forma a Moisés. Lo impactó de tal manera que cuando, ¿verdad?, cuando este personaje estaba allí con el pueblo, dice que se tenía que cubrir la cabeza con un velo para que la gente lo pudiera mirar, porque era tan grande la presencia de Dios, era tan grande, ¿verdad?, el reflejo de haber estado ahí en la presencia de Dios en Moisés, que dice que la cara de Moisés, ¿verdad?, iluminaba de una forma que te podía dejar ciego, te encandilaba aquella luz que emanaba del rostro de Moisés, luego de haber estado en la presencia de Dios. De esta forma, amado amigo, es la presencia de Dios, era y es y será fuerte, fulminante, grande. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Mira, te lo estoy diciendo para llegar a este punto.
Moisés tenía la presencia de Dios, estuvo en la presencia de Dios y fue impactado con la presencia de Dios. Se reflejaba que él estuvo en la presencia de Dios. Las personas a su alrededor no lo podían mirar a la cara directamente, porque podían quedar ciegos si lo miraban directamente. Moisés tenía que taparse, tenía que cubrirse con un velo para que la gente no se encandilara con la luz que emanaba del rostro ahí de Moisés. En el lugar santísimo, cuando ya estaba hecho el templo de Salomón, muchos años después, en ese lugar santísimo no entraba cualquier persona, porque ahí estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Aquel arca que una vez fue robada, pero que fue recuperada. Aquel arca que fue robada, y dice que ahí estaba la presencia de Dios. La gente que entraba moría por la presencia de Dios, la santidad de Dios. Ahora, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿por qué Jesucristo vino? Jesucristo vino a predicar del reino de Dios. También vino su misión principal, predicar las buenas nuevas de salvación, librar a los oprimidos por el diablo, morir en la cruz del Calvario para redimir al mundo, para volver a unir a Dios con la humanidad. De tal forma, amado amigo, que Jesucristo es el puente, es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ahora, entendiendo esto, la Biblia dice que cuando Jesucristo murió, aquel velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó aquel velo, simbolizando de que ya no había una separación, ¿verdad?, entre el pueblo, entre la humanidad y Dios. Ya no estaba aquel velo que cubría aquella separación, ya no estaba. Estaban unidos, el pueblo estaba unido, ¿verdad?, la humanidad. Ahora está unida la humanidad con Dios. Somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. ¿Qué más te quiero decir? Te quiero decir que Dios, una vez de que nosotros morimos, ¿verdad?, a nuestra carne y vivimos para el Espíritu. Una vez que nosotros decidimos creer en Jesús, en creer en el sacrificio de Jesús. Dice la Biblia que inmediatamente el Espíritu viene a nosotros y nos sella. Somos sellados con el Espíritu de gracia, con el Espíritu de Dios. Gloria al Santo de Israel. Y 2 de Corintios, ¿verdad?, dice en el capítulo 14, que nosotros somos templo del Dios viviente. Nosotros somos templo de Dios. 1 de Corintios 6, verso 19 y 20, ¿verdad?, nos dan una aclaración. El apóstol Pablo le da una aclaración a los corintios, ahí a la iglesia en Corinto, y le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual ¿verdad?, tenéis de Dios, y que no soy ya de vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos pertenencia de Dios.
al creer en Jesucristo, nosotros somos templo de Dios. Ahora te quiero decir lo siguiente. Así como era el lugar santísimo en aquel momento, en aquel instante, en el Antiguo Testamento, así es en la actualidad. Ya no se unge a las personas con el aceite como en el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos algo mayor, ahora tenemos aquello, ¿verdad? Dice la Biblia que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. El aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Ahora ya no es símbolo, ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros en cuanto creemos. Es por eso, amado amigo, que ya siendo más específico te quiero decir lo siguiente. Su presencia en nuestros corazones es una evidencia de la adopción de Dios. Así como, ¿verdad? En el Antiguo Testamento un sello, ¿verdad? El sello simbolizaba una propiedad. Así en este tiempo el sello del Espíritu Santo en nosotros simboliza la autoridad y simboliza también que somos propiedad de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, creemos en el sacrificio de Cristo, Él nos adopta como hijos y dice que somos propiedad, pasamos a ser propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. El sellador, ¿verdad?, es Dios, que da su espíritu a los que creen en Él. Los sellos son los que, ¿verdad? Los sellados son aquellos que han oído la palabra. Aquellos que han oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Habiendo creído en Cristo. Tú crees en Cristo y eres sellado inmediatamente por el Espíritu de Dios. Por cuanto sois hijos, que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, dice Gálatas 4:6. ¿Verdad? Aleluya. Nosotros en este tiempo entendemos el significado del sello. Es generalmente, ¿verdad?, efectuado como el acto final de un compromiso. El sello simboliza el acto final de un compromiso. Por eso hoy día nosotros debemos tener seguridad. Porque el sello simboliza una seguridad. La piedra, ¿verdad?, puesta allí en la boca, ahí en el foso de los leones, en aquella cueva, en aquel foso, dice que se puso una piedra y esa piedra fue sellada con el anillo del rey. El rey la selló con su anillo, dice, ¿verdad?, ahí el libro de Daniel, para que el propósito no pudiera ser cambiado. Aquel acto de sellar la piedra en el sepulcro de Jesús, ¿cierto?, tuvo también el mismo propósito. Los que no son escogidos, no, ¿verdad?, de alguna manera, los que son sellados son los escogidos por Dios. Los que son escogidos por Dios según su propósito son edificados sobre el fundamento de Dios, que se mantiene firme teniendo este sello. Dios, el Señor, conoce a los suyos. Nadie puede arrebatarlos de su mano.
Jesús dijo, mi Padre me los dio, estas ovejas que son mías, mi Padre me las dio, nadie me las arrebatará de mi mano. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos posee para Dios. Los hombres, ¿verdad? Señalados de Dios son aquellos a los que, ¿verdad? Él saca del mundo, los saca, los santifica. Santo quiere decir algo puro, algo apartado, algo limpio. Nosotros somos llamados santos por el sacrificio de Jesús, el sello de Cristo, ¿verdad? El sello del Espíritu Santo nos aparta del mundo. Tenemos la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto, predicador? ¿Tenemos autoridad? Sí, tenemos autoridad. El sello es el signo de la autoridad. José, ¿verdad? Y Mardoqueo fueron ambos, de alguna manera, investidos de la autoridad que regía en aquel tiempo. Cuando recibieron el sello del rey, eso lo vemos, ¿cierto? En Génesis 41. Verso 41, y Esther 8:8 también nos dice por ahí lo mismo. El sello, ¿verdad? De alguna manera tiene aquella autoridad del rey. La misma autoridad del rey, eso simbolizaba el sello. Una semejanza. Un sello imparte, ¿verdad?, su propia imagen al objeto sellado. De alguna manera, amado amigo, lo que le quiero decir es que cuando algo se sellaba, el objeto tenía la misma semejanza del sello. Tenía aquello autoritario. Esto, ¿verdad?, es si aquel sello, aquel objeto estaba en condición de recibir y retener la imagen. De alguna manera, nosotros debemos tener esta condición para poder ser sellados. Dice Isaías capítulo 57, ¿cierto? Verso 15. Dicen, porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de la humildad, el espíritu cierto de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, Los sellados por el Espíritu Santo tendrán la muerte de este cuerpo, la muerte, ¿verdad?, carnal. Se muere su carne, muere el yo y vive Cristo. Y de inmediatamente tendrán la mente de Cristo, tendrán la mente del Espíritu Santo, tendrán la misma semejanza de aquel que los sella. El Rey los sella, Dios los sella. La obra del Espíritu en nuestra vida, ¿cierto?, produce el carácter de Cristo en nosotros. Dice, presentaos a Dios, Él es poderoso para, ¿verdad?, obrar en vosotros. Tanto el querer como el hacer es de su voluntad. Amado amigo, le quiero decir que este sello no es cualquier cosa. Como les decía, este sello se ponía en la antigüedad y por lo menos significaba o indicaba tres cosas. Autenticar algo como genuino, hacerlo auténtico.
asegurar algo e indicar derecho de propiedad. Por tanto, la presencia del Espíritu Santo en el creyente es la señal o prueba de que pertenecemos a Dios. El Espíritu es puesto sobre una cosa de valor. Aquel sello era puesto en aquel tiempo sobre una cosa de valor, no sobre cualquier cosa. Tú no ponías el sello del rey en cualquier cosa. Era sobre algo de valor o de importancia. Como así también, cierto, algo que es genuino, incambiable y de gran valor. En los tiempos de la Biblia el sello demostraba de alguna manera la propiedad, daba autoridad y prometía de alguna forma seguridad. El Espíritu mismo es el sello que Dios, el Padre, pone en el corazón del creyente a fin de asegurarle la certeza de una transformación, de una transacción completa. Ya no perteneces al mundo, dice la Biblia. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. La frase hasta la redención de la posesión adquirida está, cierto, en relación con el sello. Hermano y amigo, antiguamente podía un hombre enviar a su siervo a comprar cualquier cosa y con el sello, cierto, le daba aquella autoridad. Nosotros hoy día somos sellados por el Espíritu Santo, porque somos verdaderos hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa. Aunque el mundo quiera hacerlo creer que usted no vale nada, aunque el diablo esté susurrando al oído diciendo que usted no vale nada, usted vale la sangre de Cristo. Usted vale el sacrificio de Cristo. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos el sello que el Espíritu nos ha dado por su santa voluntad para poder ser propiedad privada de Dios. Dice ahí, ¿verdad?, el apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que llevéis la verdad de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que llevéis, ¿verdad?, el mensaje de salvación, el mensaje de aquel, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este día te quiero decir que somos propiedad privada de Dios. Este sello nos da la confirmación. El Espíritu Santo está en nosotros en cuanto creemos. Pero no debes ignorar esto. Tener al Espíritu Santo en cuanto creemos en nosotros no es lo mismo que tener el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. El bautismo del Espíritu Santo no viene en cuanto tú crees, viene cuando tú lo buscas. El bautismo del Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, viene si tú lo buscas. El poder de Dios, aquel poder que tenía la iglesia primitiva, aquel poder que tenían los apóstoles. Dice alguien por ahí: no te puedes comparar a aquellos grandes hombres. Somos iguales. Somos comprados por el precio de la misma sangre. Tú no tienes ninguna diferencia al apóstol Pablo o al apóstol Pedro. La única diferencia es que esos hombres de Dios se guardaban, buscaban la presencia de Dios, anhelaban el poder de Dios. En este tiempo la iglesia ya no añora con la misma verdad, no busca de la misma forma la presencia, el poder de Dios. Aquel varón llamado Pedro dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Tú puedes ser instrumento de Dios de la misma forma que lo eran los apóstoles. Solamente debes buscarlo en ayuno, en oración,
busca el bautismo del Espíritu Santo. Repito, el bautismo no es lo mismo que el sello del Espíritu de Dios. Somos sellados en cuanto creemos, pero el bautismo no es lo mismo que el sello. El bautismo viene cuando tú buscas ser bautizado por Dios. Juan dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, a aquel que viene tras mí, el cual yo no soy digno de atar la correa de su zapato, Él es de mayor poder y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amado amigo, el Dios de paz te bendiga de una forma sobrenatural. Oramos al Señor. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, en este día te adoramos y te bendecimos por tu poder. Gracias, Padre, por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Jesús, por aquel sello que tú nos das. Gracias, Padre, por tu poder sobrenatural en nosotros. Amado Dios, te pido en este momento por nuestros hermanos que están escuchando este mensaje. Protégelos, bendícelos, llénalos de tu presencia, bautízalos con tu Espíritu Santo, Dios mío. Hace rebosar esa copa, haz rebosar esa copa. Como decía aquel salmista, mi copa está rebosando de aceite. El aceite es símbolo de tu Espíritu Santo. Haz que nosotros, la copa somos nosotros, que nosotros podamos rebosar de tu Espíritu Santo, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para poder impartir a los demás, para poder ser testigos, para poder contar de aquel poder sobrenatural, para que la gente pueda ser testigo de tu poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.